preguntas que el hombre se ha formulado a través de la historia es lo concerniente a cuál es la esencia del hombre, cuál es la naturaleza del hombre, o cuál es aquello que al hombre lo hace diferente de los demás seres. Y a este interrogante se ha respondido desde tiempos muy remotos. En la antigüedad, los llamados hedonistas decían de que la esencia del hombre es el hedoné, que significa el placer. Es decir, que en cada acción que el hombre realiza, está buscando siempre alcanzar el placer, ¿no? Cuando el hombre se alimenta, cuando el hombre se viste, cuando el hombre realiza una actividad de cualquiera que ésta sea, está buscando sentir pues esa satisfacción, ese placer personal en el acto que él realiza. Luego surgieron otros pensadores que dijeron que habría que esto llevarlo a una definición del placer positivo, es decir, porque no todo placer puede significar, claro, la satisfacción del hombre, pero puede ocasionar daño en sus semejantes. Entonces, cuando hablamos del placer positivo, se evitaría ese tipo de circunstancia, ¿no? Pero bueno, limitaban en todo caso su explicación a decir que lo placentero es lo característico del hombre en la acción que éste realiza en la vida diaria, ¿no? En la Edad Media surge otro pensador que Santo Tomás de Aquino, bajo una filosofía eclesiástica, quien llega a afirmar de que la esencia del hombre es la fe. Es decir, que si el hombre no tiene fe en algo, está perdiendo su esencia, está perdiendo justamente lo que es característico del ser humano. Santo Tomás de Aquino, como todo filósofo eclesiástico, lógicamente él colocaba la imagen de Dios por encima de todo, ¿no? Y la fe debería estar justamente dirigida a este ser supremo. Pero luego podríamos nosotros decir que si el hombre no cree en algo, si no tiene fe en algo o en alguien, no podría dirigir su existencia. Por lo tanto, siguiendo a Santo Tomás de Aquino, podríamos decir que la fe es fundamental en la vida del ser humano. Luego surge otro más como Karl Marx, quien afirmaba de que la esencia del hombre es la necesidad. Es decir, que en la medida que el hombre tiene una serie de necesidades, la forma como el hombre va construyendo las diversas maneras de satisfacer esas necesidades que presenta en la vida social, lo van construyendo al mismo hombre. Es decir, la necesidad misma transforma al ser humano. Por lo tanto, la capacidad del hombre, que lo hace diferente a los demás seres, está en la forma transformadora del ser humano a través de la satisfacción de sus necesidades. Immanuel Kant, otro gran pensador, él afirmaba de que la esencia del hombre está en la razón. Lo que nos diferencia a nosotros de los demás seres es que somos seres racionales. La racionalidad significa para Kant el que el hombre tiene la capacidad de poder comparar los costos y beneficios de cada acción. Es decir, el hombre siempre tiende a medir aquello que le puede beneficiar y aquello que no es beneficioso en la acción que éste realiza, ¿no? Y por eso lo vuelve un ser eminentemente racional, cosa que no lo tienen los demás seres, decía Kant, ¿no? Sin embargo, el mismo Kant, el filósofo de la racionalidad, dejó dos frases para la historia en la parte final de su existencia, ¿no? En un momento dado llegó a decir: me vi obligado a limitar la esfera de la razón para dar paso a la fe. Es decir, se dio cuenta de que no solo la razón movía al hombre, que también en muchas circunstancias la fe es fundamental para que éste pueda direccionar su existencia, ¿no? Y más adelante dejó otra frase más, el popular Immanuel Kant, ¿no? Dijo: me vi obligado a limitar la esfera de la razón para dar paso a los sentimientos. Es decir, también se dio cuenta que en muchas acciones humanas los sentimientos están de por medio. Dejamos de lado razón, dejamos de lado fe para soltar los sentimientos como un impulso en nuestra propia existencia, ¿no? Es decir, se dio cuenta de que ya no solamente era razón, no solamente fe, sino también los sentimientos los que impulsan al ser humano. Sartre también aporta en este sentido. Y Sartre llegó a decir de que la esencia del hombre es la libertad. Si al hombre le quita su libertad, dejó de ser un verdadero ser humano. No se puede concebir un sistema social, político, si es que nosotros no concebimos al ser humano como un ser eminentemente libre. No puede haber un ser humano sin libertad. Él agrega el concepto de la nada, y la nada significa la acción de poder luchar contra todo tipo de autoridad. Y por lo tanto él decía de que justamente los grandes procesos de cambio en la sociedad
tiene que ver con una sumatoria de las voluntades individuales para alcanzar la libertad. La libertad es la esencia del hombre, decía Sartre, ¿no? Friedrich Nietzsche, otro pensador alemán, por el contrario, decía de que la esencia del hombre, lo que caracteriza al hombre en la vida, es la voluntad del poder. El hombre como ser social, en cada espacio que ocupa, siempre está deseando, luchando, buscando alcanzar el poder. En el campo político es una lucha permanente por lograr el poder, pero también en el campo profesional, social, en el campo social, por ejemplo, el reconocimiento profesional que uno tiene, la valoración que a uno le dan como ser humano, como persona, en fin, el poder se manifiesta en cada acción del ser humano. Y cuando el hombre lucha por el poder, justamente pone de manifiesto sus propias capacidades para luchar por ello. Y por eso es que Nietzsche decía de que hay que construir al superhombre, al hombre que es capaz por alcanzar sus sueños, sus metas, sus objetivos, el poder al desarrollar sus propias capacidades. Hay muchas maneras de explicar cuál es la esencia del hombre, como ustedes lo pueden ver en estas breves palabras, ¿no? ¿Cuál es lo verdadero? ¿Cuál es lo correcto? ¿Cuál es lo que caracteriza al hombre y lo hace diferente de los demás seres? Saquen ustedes sus propias conclusiones. Puede ser la fe, puede ser la razón, la necesidad, el poder, la libertad, ¿no? En fin, los sentimientos. En fin, hay muchas maneras de poder explicar y entender lo que es característico del ser humano y que nos marca la diferencia con los demás seres. Personalmente yo creo de que la felicidad es la esencia de la existencia del ser humano. Una vida sin felicidad no podría ser vivida. Una existencia sin felicidad no tendría sentido de ser. Pero ¿qué es la felicidad? ¿Existe la felicidad absoluta o solo existe una felicidad relativa? Es decir, una felicidad que solo se puede alcanzar a través de momentos de la propia existencia. Esa es otra reflexión que lo veremos en otro momento.